Leemos honrando al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén, hermano. ¿Puede sentarse en esta noche? Gloria a Dios. Solo trate de no moverse por ninguna distracción. Vamos a considerar, hermanos, la respuesta tan insolente de Caín hacia la pregunta de Dios. Y aquí estará el mensaje en esta noche. Vamos a examinar qué hay detrás de esta respuesta de este hombre que con insolencia respondió al Señor: ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Fíjense, amados hermanos, cómo una persona puede llegar a un nivel de dureza que se atreva a hablarle así a Dios cara a cara. Caín no era ningún ignorante. Caín no era una persona que recibía los mensajes de Dios de mano de otra persona. No, Dios hablaba con Caín, Dios hablaba con Abel, tenían comunión con el Señor. Para ellos no era extraño oír la voz de Dios. Dios se movía en el huerto con Adán y Eva, pero cuando fueron expulsados, Dios siempre siguió comunicándose con el hombre a través de los sacrificios. Dios había dejado una enseñanza muy clara, que el que quería llegar a su presencia tenía que derramar sangre. Por eso vemos que Abel trae una ofrenda de sangre y le da a Dios lo mejor de sus ovejas, lo más gordo, y le sacrifica al Señor una ofrenda, señalando que la sangre era el medio por el cual él podía volver a tener comunión con Dios. Pero Caín no hizo lo mismo que Abel. Dice la Biblia que Caín tomó del fruto de la tierra, de lo que las manos producen, del orgullo humano. Él dijo: esto es lo que yo he producido, y le trajo a Dios lo mejor de la tierra. Pero dice la Biblia que Dios no miró con agrado a Caín, ni tampoco su ofrenda. Dios, hermanos amados, no miró con agrado su ofrenda, porque su ofrenda nace de un corazón lleno de egoísmo, desafiando la soberanía de Dios. Ahora fíjense, hermanos amados, que más tarde, ¿verdad?, cuando él se da cuenta que Dios no mira con agrado su ofrenda, dice la Biblia que su semblante decayó, se puso triste, y Dios le habló y le dijo, como un padre habla con un hijo, ¿verdad? Le dijo: Caín, ¿qué te sucede? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, le dijo Dios, serás enaltecido. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta asediando como una fiera para destruirte. Pero Dios le dice: Caín, tú puedes dominar el pecado. Hermanos, si la enseñanza sigue siendo igual, el pecado está a la puerta acechando como una fiera para destruirnos, pero nosotros, a través de la persona del Espíritu Santo, podemos dominar el pecado, hermanos. El pecado ya no reina en nosotros, ya no nos obliga a nosotros a hacer lo malo, porque ya fuimos rescatados de esa esclavitud. Amén, hermanos. Entonces, fíjense, hermanos, que este hombre no le habló así a Dios por ignorancia, ¿verdad? Estamos diciendo, en lo que dije anteriormente, que él habló así a Dios cara a cara, de una forma descarada. Descaradamente le dijo a Dios: no sé, dijo, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿O soy guarda de mi hermano? No lo sé, no sé dónde está. ¿Por qué hay esa dureza en él? Bueno, porque ya está el fruto en su alma. Él ya ha derramado la sangre de su hermano y ya tiene un fruto de su propio pecado. Ahora es un homicida, es el primer asesino. Y la Biblia dice, hermanos, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Ningún homicida puede estar bien en la presencia de Dios. Entonces ya Caín no podía estar bien en la presencia de Dios, porque estaba cosechando el fruto de su pecado, su dureza ante Dios. Esta respuesta lo que reveló era ya el odio en su corazón, el rencor que había nacido en él. Y la Biblia dice que es lo mismo con el que aborrece a su hermano.
Es un homicida delante del Señor. Entonces, saben, hermanos amados, yo quiero que ustedes observen muchas cosas en la gramática del texto. Cuando uno estudia un texto bíblico, uno tiene que analizar la atmósfera, la gramática. Es muy importante para entender el verdadero significado del pasaje bíblico. Miren la frieza de Caín. Él, hermanos amados, está siendo acusado por Dios de asesinar a su hermano y él se mantiene asombrosamente calmo. El hombre no se sorprende en ningún momento, hermanos. Cuando yo leía a Caín responderle a Dios con esa calma, no lo sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Me recordaba, hermanos, esos criminales que se ven por la televisión, ¿verdad? Acusados de asesinar a la mamá, al hermano, a los tíos, con una sonrisa en el rostro. Llegan ante un tribunal y los ven en las cámaras y le preguntan a algunos reporteros, a algunos de los asesinos actuales, que si se arrepienten, y ellos dicen que pueden volver a hacerlo. Pueden volver a derramar sangre y no hay en ellos señal de arrepentimiento. Bueno, es la misma escena. Usted ve a Caín, hermanos, totalmente calmado, no estaba turbado. Y saben, hermanos, solamente una conciencia adormecida, intoxicada, puede responder así delante de Dios y en la misma cara de Dios. Ahora, yo sé que todos nosotros censuramos a Caín. Y todos nosotros nos parece, hermanos, un pecado. Y si a usted no le parece, hay problema, pero debería de parecerle un pecado grave. Un pecado, hermanos, que nos debería de sorprender a nosotros. Pero si nosotros nos enfocamos solo en censurar a Caín, hermanos, y no miramos nuestro propio corazón, cuidémonos, porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces Dios nos acusa de ser culpables de algo. Muchas veces Dios señala una área en tu vida. Dios te dice, eso está mal que estás haciendo en tu matrimonio. Eso que estás haciendo con tus hijos está mal. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tus hijos? ¿Dónde está tu vecino? Y Dios te acusa al igual que Caín. Y muchas veces respondemos con la misma frieza y con la misma calma que Caín. No lo sé. Yo no soy responsable. Yo no soy responsable de mi hogar. No soy responsable de mi familia. Bueno, no somos tan diferentes, hermano. Para que usted vea el pecado que se manifestó en Caín, nosotros lo manifestamos todos los días, cada vez que Dios nos ordena hacer algo. Y Dios dice, ve allá, y dudamos en ir. Y Dios nos ordena cumplir una tarea, y dudamos en cumplirla, y no obedecemos. Bueno, estamos siendo acusados de una gran traición hacia el Dios que debemos de obedecer al escuchar su voz. Pero permanecemos, hermanos, en desobediencia y nos negamos una y otra vez a obedecer las directrices del Espíritu Santo. Bueno, estamos, hermanos, en la misma condición, ¿verdad?, de pecado. Miren, los voy a llevar a través de la Escritura y luego vamos a volver a considerar la respuesta de Caín. Dice la Biblia, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El hombre, hermanos, vive altercando con Dios, ¿verdad? El hombre vive como objetando y reclamando ante Dios. Usted es una criatura sin ningún privilegio y derecho a reclamar nada, hermano. Nosotros merecemos el infierno. Si estamos aquí es por la pura gracia de Dios. No le ande reclamando nada al Señor. La justicia de Dios demandaba que usted y yo estuviéramos ahora mismo en las densas tinieblas y quemándonos en el infierno. Y si estamos aquí, no es porque tenemos un derecho, es porque el Rey extendió su gracia. Y no siguió el curso de su justicia, sino que descargó su justicia sobre Cristo. Pero usted no tiene derecho. Y Pablo dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hermanos, ¿quién eres tú como Caín altercando con Dios? Reclamándole a Dios. ¿Recuerdan a Faraón? Llega Moisés y le dice, Jehová dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y dice Faraón, ¿y quién es el Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová y tampoco voy a dejar ir a su pueblo. No conozco su voz. Hermano, qué arrogancia de Faraón, ¿verdad? No sé quién es Jehová. No me interesa quién sea Jehová. Bueno, ese es el mismo espíritu que hoy tienen miles de personas allá afuera. Y que miles también dentro de la iglesia no conocen al Señor. No obedecen a la voz del Señor. Hay que pelear con ellos, hay que altercar con ellos, hay que darles 500 textos bíblicos y finalmente siguen haciendo el mismo pecado que les agrada. Porque la obediencia no es por falta de prueba, es por falta de sumisión a la autoridad divina.
Cuando Dios te manda a hacer algo, no necesitas que Él te explique. Lo que necesita es obedecer al Señor. A su nombre. Entonces vamos, hermanos, a considerar con calma, ¿verdad?, la pregunta de Caín, porque hay cierta verdad en ella, pero hay algo que fue torcido por él también. Miren la pregunta que Dios le hace y la respuesta de él, en la respuesta vamos a tratar de abordar unos minutos. Él responde, ¿verdad? No sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y fíjense, hermanos, en un sentido, la respuesta, aunque es una respuesta insolente, tiene cierta verdad. Nosotros no somos responsables de guardar a nuestros hermanos. No somos responsables, no somos guarda de nuestros hermanos. Cada hombre debe responder personalmente a Dios de sus propios actos. Cada persona. Usted no es responsable, hermanos, de su hijo, de su hija, en un sentido. En cuanto a sus pecados, usted no es responsable. La Biblia dice, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa alma morirá. Entonces cada persona debe de confesar sus propios pecados y cada persona debe de ordenar su camino delante de Dios, y de eso usted no es responsable. También la Escritura dice, cada uno llevará su propia carga. Gálatas capítulo 6, verso 5. Cada uno debe llevar su propia carga y cada uno dará cuenta a Dios de sí. Cada persona debe dar cuenta a Dios de sí. No importa cuán piadoso sea el papá, no podrá ayudar a si tiene un hijo impío. No importa cuán piadosa sea la madre, no podrá ayudarle si tiene un hijo impío. Entonces la Biblia dice que la piedad del papá no le sirve para salvar la vida del hijo o la vida de la hija. En ese sentido, no son responsables, hermano. En la Biblia hay padres piadosos. Tal es el caso de Samuel. Samuel era un hombre muy piadoso, pero sus hijos no andaban en el camino del Señor. Sus hijos aborrecieron el camino del Señor. Y ellos serán responsables delante del Señor, porque usted no puede creer por sus hijos. Usted no puede arrepentirse por sus hijos. Usted no puede confesar el pecado por sus hijos. Eso es algo que les tocará hacer a ellos. Usted no puede nacer de nuevo por otra persona. Le tocará a esa persona nacer de nuevo. Entonces, hermanos, no podemos encomendarle los asuntos del alma a un ser humano. No podemos, hermanos, encomendar como responsable al pastor de la iglesia. La gente católica encomienda responsable al sacerdote de su alma. Esto no es, hermano, como con nuestra economía, ¿verdad? Que nosotros responsabilizamos de nuestra economía muchas veces a un agente, las personas que tienen sus cuentas bancarias. Esas cuentas en esos agentes son responsables por su economía, pero no es así con su alma. No hay aquí un agente responsable por su vida espiritual más que usted mismo. A su nombre, hermanos. Entonces, ¿saben qué, hermanos? En segundo, nosotros debemos de ver, hermanos amados, que tampoco nadie puede asegurarle la salvación a una persona que permanece en incredulidad. Muchas personas permanecen en incredulidad y nosotros queremos afirmarle, no, tú vas a ser salvo. O al final Dios va a hacer algo y será salvo, y se lo queremos afirmar. No podemos hacer tal afirmación, hermanos, porque si la persona permanece en incredulidad, no se completará su salvación. Y la Biblia dice a través de Pablo, enseñándole a la iglesia, a los corintios, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento es Dios quien lo ha dado. Nosotros, hermanos, somos responsables de plantar la semilla en nuestra familia, plantar la semilla en nuestros hermanos, pero el que hace que la semilla crezca es Dios. El que hace que la semilla dé fruto es Dios. Entonces podemos orar, esa es nuestra responsabilidad. Podemos suplicar, podemos humillarnos, podemos hacer silicio por nuestros hijos, podemos meternos en ayuno. Esa sí es nuestra responsabilidad, pero no el salvarles. No el arrepentirnos por ellos, no el confesar nuestros pecados por ellos. Eso les compete a cada persona, hermanos, a su nombre. Entonces, fíjense, ni tampoco el ministro o el pastor, por muy fiel que sea, no puede cargar su responsabilidad hasta el extremo de desesperarse. Eso nos pasa muchas veces a los pastores. Uno muchas veces se desespera, se entristece, llega a un punto que uno se enferma, porque uno siente, hermanos, que uno es responsable. Y que si esa persona se pierde es por mi culpa o es por mi responsabilidad o recae sobre mí esa responsabilidad.
Y no es así, hermanos. Si hemos predicado fielmente el Evangelio, si hemos aconsejado a tiempo, si hemos orado, si hemos ayunado y esa persona sigue rechazando el mensaje, no somos responsables. No somos responsables. Recuerde la pregunta, ¿soy acaso guarda de mi hermano? ¿Soy acaso responsable de mi hermano? Sí, en cierta medida, y no en la medida de la salvación. No soy responsable como pastor del que se pierda si yo anuncié el mensaje. Si yo di fielmente el sonido de la trompeta. La Biblia dice, hermano, que si el atalaya toca la trompeta y dé el sonido real, entonces la gente se puede apercibir. Pero si el atalaya tocando la trompeta y dando el sonido real que tiene que dar, es certero, no se apercibe, su sangre será sobre usted mismo y no sobre el que tocó la trompeta, porque el mensajero de Dios es uno que viene a avisar de parte de Dios, es uno que trae el mensaje de Dios, pero la persona es responsable por despertar su corazón. A su nombre. Entonces fíjense, nuestra responsabilidad, hermanos amados, tiene un límite. Y aquí es donde nosotros debemos de ser sensibles. Fíjense que si nosotros nos cargamos toda la responsabilidad, ya sean las madres que están aquí, que tienen a sus hijos inconversos, si usted se carga toda la responsabilidad, va a terminar enfermándose. No va a ser útil para el reino de Dios. Va a ser una mujer frustrada, amargada y enferma. Si usted como líder se carga toda la responsabilidad, pronto estará muerto espiritualmente también. Porque nosotros, hermanos, vuelvo a repetir, tenemos responsabilidad, pero con un límite. Los padres son responsables de enseñar a los hijos, de traerlos y enseñarles los mandamientos de Dios, pero no son responsables de salvar sus almas. A su nombre. Ahora, hermanos, tampoco no podemos caer, ¿verdad?, en el alto grado de indiferencia que cayó Caín. Ese es el otro extremo. Caín dijo, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Ese es un extremo de indiferencia total. O sea, en pocas palabras, hermanos, tan indiferente que no es asunto mío cómo le vaya a los demás. No me importa cómo le vaya a mi hermano. Bueno, ahí hay un pecado muy terrible. A su nombre. Porque nosotros sí somos responsables, hermanos amados, aún de las necesidades comunes que la gente tiene por ahí. Por ejemplo, si usted ve a una persona muriendo de hambre, usted es responsable de compartir el pan con el hambriento. Si usted ve a una persona muriendo de frío, usted es responsable de brindarle un abrigo. Si usted ve a una persona que se está ahogando, el sentido común le dice a usted que usted es responsable de ayudar a esa persona. A su nombre. Entonces, hermanos, si somos responsables de brindarle alimento al que tiene hambre, de brindarle abrigo al que tiene frío, ¿cuánto más responsables no somos de darle la vida espiritual a través del pan del cielo a las almas? O sea, ¿cuánto más responsable no soy yo de predicar, hermanos, el mensaje de Dios? Que es, hermanos, el medio que Dios usa para poder engendrar a Cristo en los corazones. Si Dios te va a juzgar aquel día solo por el hecho de no dar pan, de no dar abrigo, usted conoce, ¿verdad?, el juicio. Cuando Dios diga, estuve desnudo y no me vestiste en la cárcel, y usted dirá, ¿cuándo? No lo hiciste con mis pequeños, no lo hiciste conmigo. Si Dios te va a juzgar por no atender las cosas comunes, ¿cuánto más no será el juicio si nos descuidamos espiritualmente de exhortar a nuestro hermano para que continúe su camino con Dios? Dice la Biblia, Filipenses 2:3, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. La idea es, hermanos amados, que tienes un deber, y tu deber, tus dones, tus talentos que Dios te dio, tu capacidad espiritual, no es para que mires por tu propio bienestar. Qué bonito, ¿verdad?, ese evangelio. Me quiero ir al cielo, me quiero salvar. Estoy viviendo la vida cristiana, estoy viniendo a la iglesia, yendo a dormir a la casa y esperando que Cristo venga y se pierdan miles de personas. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Dios preguntará, ¿dónde está tu hermano? Dios preguntará, ¿dónde está tu vecino? Y usted no le va a decir como Caín, ¿verdad? No sé. ¿Soy acaso responsable de mi vecino? Sí, te va a decir el Señor. Eres responsable de hablarle el mensaje. Eres responsable de hablarle la palabra. Tal vez, hermanos, no todos tienen los mismos dones, ¿verdad?
Eso es real. No todos son predicadores. No todos fueron llamados a ser pastor, a ser evangelista, etcétera, etcétera. Pero todos pueden con una sola palabra conducir a una alma a su sanidad. ¿Se recuerdan ustedes una criada? Una criada vivía en la casa de Naamán y miraba a Naamán leproso. ¿Qué tal que ella se hubiese callado la boca? Pero cuando ella miró a Naamán en su lepra, fue donde su señor y le dijo: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, el profeta lo sanaría de su lepra. ¿Qué hizo aquella mujer? Con un simple mensaje, con una palabra sencilla: si mi señor Naamán rogara al profeta Eliseo, Eliseo lo sanaría de su lepra. Con una sola palabra lo condujo a que ese hombre encontrara su sanidad. Usted con una palabra sencilla puede conducir a muchas almas a que sean sanas. Pero muchos de nosotros, hermanos, nos enllavamos con el evangelio. Clausuramos el evangelio para nosotros mismos. Personalizamos el evangelio a mis necesidades, a mis sueños, a mis deleites. Eso no es evangelio, ese es egoísmo en su plena revelación, hermanos. El evangelio se trata de mirar por los demás. Hermano, qué bueno fuera, hermanos amados, que lo hiciéramos. Imagine qué evangelio es, hermano, que cada uno mire solo por lo suyo propio. Cristo no hizo eso. Cristo, los apóstoles no hicieron eso. Pablo no hizo eso. Nunca miraron por su propia necesidad, sino por la de su hermano. Cada creyente tiene una capacidad para ayudar a otros, ¿sabías usted? Dice la Biblia: sobrellevar los unos las cargas con los otros. Hermano, y eso, hermanos, es bíblico. Cada creyente tiene una gracia para ayudar a otro hermano. Pero fíjense que vimos una cosa tan horrible en la iglesia, que la gente se cree exclusiva. Hay que seguirlo para saludarlo. Si no, no saludan a nadie. No es que yo soy penoso, dice, tú eres arrogante. Porque con la persona con la que tú hablas, enseñas hasta las encillas. Pero seleccionas a quién hablas, seleccionas con quién te ríes. Eso no es el evangelio. El evangelio es amar a mi hermano, sobrellevar la carga con mi hermano. A su nombre. No seleccione, hermano. Háblele a las personas, sobrelleve las cargas uno con otro. Eso fue lo que le pasó a los judíos. Los judíos dijeron: ay, qué lindo, la salvación es solo para nosotros. Los gentiles no tienen salvación. Ellos recibieron el mensaje de Dios y se lo agarraron para ellos solitos y pensaron que solo ellos eran los que recibían la salvación. Que la gracia que nosotros hemos recibido, hermano, no se convierta en un egoísmo para no compartir la fe con los demás. Agarramos la gracia y nos volvemos egoístas. Entonces, ¿qué dice, hermanos, el primero y grande mandamiento? Ama a tu Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si has logrado el primer mandamiento de amar a Dios, es imposible que si amas a Dios no ames a tu prójimo. ¿Sabe por qué, hermanos? Caín mató a su hermano Abel porque no amaba a Dios. Y como no amaba a Dios, no amaba a su hermano. Bueno, la pregunta sigue latente ahí. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Sí. Eres responsable por tu hermano. Tienes, hermano, que cumplir el mandamiento de amar a tu hermano. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra de Dios: porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no amas a tu hermano, que tu hermano es imagen de Dios, no puedes amar a Dios. Tu religión es simplemente un adorno, ¿verdad? Tu religión es simplemente, dice la palabra del Señor, una mentira. Porque la religión pura que Dios demanda de nosotros se resume en esto, hermano: hacer misericordia. A su nombre. Entonces, fíjense eso, hermanos. Miren la vida de Cristo mismo. Cómo la vida de Cristo, hermanos, toda su vida demandaba su abnegación a favor de otros. Él se negaba a sí mismo para estar pendiente de otros. Él se dio en la cruz y la gente decía cuando estaba en la cruz: a otros salvó. Y así mismo no se puede salvar. Escuche lo que decían de Cristo: a otros salvó. La fama de Cristo es que Él hacía todo por los demás, pero por Él no hacía nada. Bueno, la fama de nosotros debe ser esa, hermano, que nosotros nos demos por completo por los demás. La gente debe de decir de nosotros, hermanos, que estamos entregados por los demás.
Estamos muchas veces entregados por nosotros mismos, hermano. Y se ha vuelto una cosa fastidiosa el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque estamos como niños caprichosos. No me gustó el mensaje, no es para que le guste. No me gustó esto, no me gustó lo otro. Y creemos que somos, hermanos, las personas que debemos de venir aquí solo a cultivarnos nosotros mismos. Y como las moneditas nos sacamos brillo nosotros mismos. Y qué bonitos somos y qué bonito estamos. Mientras Dios está preguntando, ¿y dónde está tu hermano? Ese hermano tuyo que está en la droga. ¿Dónde está esa hermana tuya que está en la prostitución? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? No, hermano, no creamos que a Dios le agrada que nosotros solamente le cantemos. Esa es parte de nuestra adoración. Pero a Dios le agrada que nosotros busquemos a nuestro semejante y le mostremos el camino de salvación. Dios ve con agrado, hermano, aquel que va y busca un alma. Y aseguro, y no cree usted, hermano, que esta responsabilidad es solo para un pastor. Todo aquel, hermanos amados, que ha recibido la gracia de Dios como la samaritana, va a ir y va a entrar a la ciudad y va a correr para hacer traer a otro a Cristo. No es gracia aquella que se recibe y se recibe solo para mí. La gracia real es aquella gracia que se recibe y es tan grande que no la puedo contener yo solo. Tengo que hablarle a los demás. A su nombre. Entonces fíjense, hermanos amados, dijo Cristo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por otros. Entonces, si convertimos, hermanos amados, nuestro llamado, nuestra salvación, si lo convertimos, hermanos, como únicamente estar aquí, y que estamos alegres que usted esté aquí, pero si lo convertimos únicamente como estar aquí y esperar que Cristo venga, no está bien. Mientras estamos aquí en las noches adorando a Dios, en el día tenemos que andar pidiéndole al Señor, Señor, permíteme encontrar a mi hermano. Permíteme encontrarme con mi semejante y poder hablarle tu palabra. A su nombre. Entonces, dile la pregunta de nuevo, hermano. ¿Dónde está tu hermano? Mire, hermano, a mí me gusta esta pregunta porque Dios pregunta, hermano, por tu círculo. Dios pregunta por los de tu propia casa. Muchas personas cometen el error, ¿verdad?, de venir a la iglesia. Ellos, y si tienen hijos pequeños, no importa dónde estén sus hijos. Y usted cantando, mi alma volará, y Dios dice, ¿dónde está tu hijo? Jugando Free Fighter. Hermanos, ¿cómo vamos a estar aquí nosotros? Y si usted dice, ¿y tu hija? ¿Y tu hijo? Si es adulto y salió de su hogar, pues usted no es responsable de eso, pero si está bajo su tutela, usted debe saber dónde están sus hijos. A su nombre. Porque la misericordia de Dios debe comenzar en su casa, hermano. Si no estamos predicando una mentira. Miren qué bueno fuera, hermano, que yo hable aquí de armonía y uno pueda vivir en paz con la mujer que está a mi lado. Es una mentira. Entonces aquí estamos, hermanos, dando gloria a Dios por su misericordia, dando gloria a Dios por lo que Él hace, pero estamos a la misma vez descuidando nuestra familia, estamos descuidando nuestros hogares, a su nombre. Así que, hermanos, escuchen una vez más lo que la palabra del Señor dice. Dice el Señor, les pondré atalayas en medio de ellos, si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de ellos alguno, él fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré de mano del atalaya su sangre. Mire qué dice el Señor, hermanos amados. Dice que Él va a poner atalayas en medio del pueblo para que toquen la trompeta. Si el atalaya, hermanos, no toca la trompeta, es decir, se lo predico en un español sencillo, Dios pone predicadores, Dios lo pone a usted en medio de su barrio. Y Dios lo pone para que usted toque la trompeta en esa cuadra y le diga a todos que Cristo viene. Y le diga a todos que Cristo salva. Si usted no le dice nada y usted se queda, usted es evangélico aquí, de la puerta para acá, pero de allá para allá usted es, hay que preguntarle. Sí, ahí voy a la iglesia. Bueno, si usted es de eso y usted no dice a nadie, entonces dice el Señor que esos vecinos suyos se van a morir por su propio pecado, pero su sangre la demandará de mano suya, porque usted no le habló el mensaje. Y usted va a ver, hermano, lo que Pablo enseña. Esto es bíblico, hermano. Vaya conmigo a Hechos capítulo 20, verso 26. Hechos 20, 26 al 27.
Hechos capítulo 20, 26 al 27. Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso, fundó la iglesia y les predicó el evangelio. Y ahora la conciencia de Pablo estaba limpia. Si puede ver, hermano, Hechos capítulo 20, verso 27, ¿lo encontró? Limpio soy yo de la sangre de todos. Y termina diciendo, porque me he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Hermano, él está diciendo, yo me voy, pero me voy tranquilo, porque la sangre de todos ustedes ya no está en mí. Porque yo no he rehuido. Escuche, hermano, la pregunta de Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Pablo dice, yo no rehusé hablar el evangelio, como muchos lo hacemos, ¿verdad? Muchos de nosotros, hermanos, tal vez hoy estuvimos con un pagano, ¿verdad? Ya sea tu familiar. Y como es pagano, tú no quisiste hacerlo sentir mal y no le hablaste el evangelio. ¿Cómo se siente tu conciencia si esa persona muere mañana? Y Dios te lo puso. Hoy a las 3 de la tarde estuviste con él. Hoy estuviste a las 12 del día, tuviste 20 minutos. Y de tu boca no salió una sola palabra para bendecir a tu hermano y hacerle ver su pecado. Entonces esa persona muere. La única persona que podía hacer algo por ello era usted, pero usted no hizo nada. Su conciencia no estará limpia en el día de Cristo. Yo sé que suena duro, ¿verdad? Pero muchos hermanos, si no aprenden esto, hermanos, no sé de qué manera serán salvos. Porque, escúcheme bien, si tenemos sangre en las manos, seremos culpables de asesinar a nuestros hermanos. El asesinato, hermanos amados, no es solamente tomar una pistola y matar a alguien, no, es como que tú le veas tomarse un veneno a alguien y tú sabes que en ese fresco depositaron un veneno, tú lo viste hora antes, tú lo viste media hora antes y tú ves cómo la persona se lo toma y no le dices, eso contiene veneno. Bueno, esa misma persona tiene la misma responsabilidad de asesinato. Eso mismo sucede cuando vemos al mundo intoxicándose en el pecado, depravándose en la maldad y no le decimos que eso es pecado. Somos culpables. Y Dios pregunta esta noche, ¿dónde está tu hermano? Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Él dijo, así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos de alumbrar, hermanos amados. Entonces fíjense, si yo aludo o no tomo la responsabilidad de Cristo de velar por mi hermano, es un gran pecado. ¿Cómo yo puedo negarle, hermanos amados, a Cristo el derecho que Él o la responsabilidad que Él deposita sobre mí? ¿Cómo yo puedo alegar, verdad, como Caín? Miren, si ustedes ven a Caín, Caín está diciendo, Dios no es el juez, a mí no me importa que haga él. No sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Bueno, si usted no obedece el mandato de Dios, está diciendo similarmente lo mismo. No me importa que digan que Dios es el juez, no me importa que Dios haya dado este plan para salvación, ¿por qué no lo salvó de otra manera? ¿Por qué no envió un ángel? ¿Por qué no salvó a los seres humanos de otra forma? Entonces vamos a decir igual que Caín. No lo sé, no puedo saberlo. Bueno, Dios no nos va a tener por inocentes, hermanos amados. Santiago capítulo 4, verso 17, vaya conmigo, por favor. Santiago 4, 17. Bendito sea el Señor. Rendiremos cuentas, hermanos, de lo que nosotros no hacemos, con el bien que podemos hacer, hermanos, y no lo estamos haciendo. Daremos cuenta a Dios. Santiago capítulo 4, verso 17, ¿lo tienen? Ahí dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escúchenme, hermanos amados, nos convertimos en jueces nosotros y no hacemos lo bueno que Dios nos dijo. Sabemos hacerlo, pero no lo hacemos. Nos acercamos a la puerta de misericordia, pero sin embargo la cerramos para otros. Somos como un médico que puede saber el diagnóstico de una persona. Imagínense qué cruel fuera un médico que si va a una persona, un paciente, y sabe que tiene cáncer en etapa 4, que le quedan unos pocos días de vida para morir, y el médico diga, tranquilo, no tenés nada, vete para tu casa. Hermanos, ese hombre va a ser acusado cuando esa persona muera. Va a ser acusado porque él podía ayudarlo, porque él podía, ya que darle el diagnóstico y darle el tratamiento para poder ayudarlo.
de la misma manera nosotros seremos juzgados, hermano, porque uno dice, mira, yo sé que esa pobre persona luego se va a suicidar. Pobrecito, ese no aguanta, ya no puede más. Y somos como el médico que ve la enfermedad, que sabe el diagnóstico, pero no quiere dar la medicina que ya tenemos en las manos. A su nombre. ¿Cómo vamos a decirle a Dios que perdone nuestras deudas? A su nombre. Mateo capítulo 6, verso 12. ¿Lo tienen, hermanos? Mira qué dice. El verso 12. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Dice el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ha leído, hermanos, lo que la palabra del Señor enseña? Entonces nosotros, hermanos, queremos recibir misericordia, pero el problema es que no queremos mostrar misericordia. Es un problema, ¿verdad? Yo quiero ser salvo. Yo quiero que Cristo me perdone. Yo quiero que Cristo tenga misericordia de mí, pero no puedo hacer misericordia con mi hermano. Entonces, hermanos amados, miremos esto, hermanos, por su hermano. Y mire qué dice la Escritura en cuanto a usted y el Evangelio, que es lo mismo. Vaya conmigo a Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Bendito sea el Señor Jesucristo. Romanos 10, 14. ¿Lo tiene? Está hablando del mundo impío aquí. ¿Cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ha leído el texto, hermano? ¿Cómo la gente va a invocar a Dios si no han creído en Él? La pregunta es, ¿cómo creerán en Él si nadie se atreve a predicarles? Nadie. Miren, hermanos, esta es la época en que más iglesias hay. ¿Y saben por qué todas estamos vacías? Hay una por aquí, hay otra en otra esquina. En un barrio hay hasta 4 o 5 iglesias, la mayoría vacías. ¿Sabe por qué es? Porque los grupos vienen de sus casas directo a la iglesia, pero nunca van a sus vecinos, nunca van a sus hermanos. Solo pasamos de largo. Decimos, ¿por qué las almas no creen? Porque no le hemos predicado. Por eso las almas no creen y se van a perder, hermanos, porque no creen. Ahora, si usted ha hecho todo lo posible por llevar una persona a Cristo, si usted ha sacrificado su tiempo, esa hora del domingo que dicen algunos, voy a dormir de 1 a 4 y voy al culto de nuevo. Si usted sacrificó esa hora por buscar a alguien, por hacer algo por alguien, y al final esa persona no vino, usted no es responsable. Pero si usted, hermano, si usted tal vez, miren, hay personas que más bien lo llaman, hermano. Necesito que venga, necesito que me ayude. Es que no tengo tiempo para ir. Es que no puedo atenderte porque estoy muy ocupado y no tengo tiempo para algo tan grande como para guiar un alma a los pies de Cristo. Bueno, entonces la Biblia dice, si no le amonestares, demandaré la sangre de tu mano. Vaya a ver conmigo Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18, ya muy terminando, hermanos. Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18. Cuando alguien lo tenga, lo lee. Yo por acá lo tengo. ¿Quiere escuchar que usted lo lea, hermanos? Cuando yo dijere a ti, cielo mirarás, tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea recibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué le parece, hermano? O sea que él va a ser demandado, va a morir por su pecado, pero Dios dice, tú me vas a dar cuenta por el impío, porque tú no le amonestaste. Y por eso es que Pablo, miren, Pablo llegó a los Corintios y Pablo ahí, hermanos, hace todo un debate, usted lo puede leer después en casa. Pablo no estaba recibiendo una ayuda económica para compartir el evangelio, porque no sé si ustedes saben, hermanos amados, pero nuestras finanzas sirven para que el evangelio se expanda. Los misioneros no pueden trabajar y a la vez ir predicando.
Los predicadores no pueden tener un trabajo personal y a la vez predicar porque no pueden. Entonces Pablo se estaba viendo afectado para predicar el evangelio por causa de no tener recursos. Pero Pablo dijo, voy a hacer de todo para sacrificarme porque necesito predicar el evangelio. Y mire lo que Pablo dice en el capítulo 9, verso 16. 9:16 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 9:16. Gloria a Dios. Primera de Corintios 9:16. Él se podía gloriar de predicar a Cristo aún en medio de sus dificultades, pero él predicaba a Cristo porque le era impuesta una necesidad. ¿Leyó el capítulo, hermanos? Primera de Corintios 9:16. Tiene capacidad para hacerlo, hermanos. Miren, hermanos, mucha gente se está yendo al infierno y no necesitan un gran mensaje. Necesitan solo escuchar, Cristo los ama, porque esas personas, un predicador famoso que Dios usó mucho en Nueva York, él dice que esa palabra no salía de su cabeza. En las noches, cuando él estaba en el baño, cuando él estaba caminando, cuando él dormía, se despertaba escuchando, Nicky, Cristo te ama. Ese es un mensaje. Pero no queremos dar ni ese mensaje. No le queremos decir a las almas que Cristo las ama y él seguirá preguntando, ¿dónde está tu hermano? Vaya a ver qué dice Santiago 5:20, hermanos. Santiago 5:20. Y aquí terminaremos con esta cita. Santiago 5:20. Santiago capítulo 5, verso 20. Si lo encuentra, léalo, hermano. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará del error de su alma, digamos su pecado. Escuche, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. O sea, el pecador está ahí en su error, pero si yo hago volver a un pecador de su mal camino, estoy salvando de muerte un alma. Esa alma, hermanos amados, la estoy salvando porque lo hice volver de su mal camino. Hermanos, voy a volver a repetirlo. Nosotros somos la boca de Dios en esta tierra. El único mensaje, hermano, que la gente va a recibir es el que usted se digne a hablar. Dios no va a hablar a través de ángeles. Dios no va a anunciar este evangelio a través de otras formas que no sea a través de nuestros labios. Así que con esta pregunta quédese, hermano. En esta noche, ¿dónde está tu hermano? Esta pregunta, yo tengo como 3 días con este texto bíblico, hermanos. Y hoy lo quise predicar con este énfasis. Dios realmente me va a preguntar a mí dónde están mis hermanos. Y te va a preguntar a ti dónde están tus hermanos. Y entre tus hermanos, todo su círculo, todas aquellas personas con las cuales usted saluda, platica, la persona que usted llega a comprarle a la venta. Esa persona que nunca le ha dicho que es cristiano. Ese cliente que usted tiene, que usted nunca le dijo que usted es cristiano. Esa persona que toca su casa y le cuenta cosas y usted puede hablarle del Señor y usted no lo hace. Dios le preguntará, ¿dónde está tu hermano? Póngase de pie en esta noche, hermanos, y oremos al Señor.